Es un honor para Radio Nacional tenerlo aquí en nuestros estudios, justamente para conversar sobre todo lo que viene aconteciendo en nuestro país, en ese contexto tan a veces complicado que tenemos de los conflictos sociales, de los problemas del terrorismo, de la clase política que todavía no despierta de su sueño eterno, es decir, de tantas otras cosas que Nelson Manrique nos puede dar más luces con su análisis. Doctor Nelson Manrique, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bien. Un escenario bien complejo de pronto tenemos en el país, ¿no? Bueno, es un Perú en que nunca podemos aburrirnos, ¿no? Cuando aburrimos. Parece que la cosa se está estabilizando, aparecen nuevos escenarios. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que a usted, por ejemplo, en su cotidiano análisis, le preocuparía mayormente? ¿El problema de los ataques esporádicos de la subversión? Los conflictos sociales, que algunos están embalsados, otros están ahí a la expectativa, estos conflictos laborales, vía SUTE, vía Ministerio de Salud, esta delincuencia que se ha extendido en nuestro país por problemas de seguridad. ¿Qué es lo que realmente, hoy en el frente externo, obviamente, el tema Chile, pero digamos, ¿qué es lo que prioritariamente Nelson Manrique tiene en su agenda? Bueno, el conjunto de temas que ha señalado estaban en la coyuntura ya a comienzos de año. Era previsible un ambiente de creciente conflictividad social. Era necesario encarar un conjunto de problemas que se ha dejado que crezcan. Creo que ha sido nefasto ese semestre perdido con el gabinete Valdés. ¿Qué ha quedado de eso? ¿Cuánto ha costado las consultorías internacionales hechas? ¿Para qué ha servido nada de eso? Por otra parte, tenemos un problema de coyuntura que creo que tiene que ser encarado, y es el problema del pedido de indulto para el presidente Fujimori. Ese es un tema. Creo que está copando la agenda. Pero, ¿cómo resolverlo? ¿Dando el indulto o no dando el indulto? Porque finalmente el tema político va a estar ahí, ¿no es cierto? Porque es un asunto político. Claro, la argumentación de quienes están por el indulto se está moviendo en términos de los derechos virtualmente monárquicos que tendría el presidente. El indulto, dice el señor Vallerriestra, es una institución creada para la monarquía, es una herencia de la monarquía, y el presidente libremente puede decidir. Ahora, se supone que hoy, miércoles, presentarán, ¿no es cierto?, la solicitud para el indulto humanitario, lo han señalado. Lo primero, los delitos de Fujimori no pueden ser indultados políticamente. No hay indulto para crímenes de lesa humanidad, y no hay indulto para secuestro agravado por ley aprobada por el mismo Fujimori. Entonces queda la cuestión del indulto humanitario. Además ya están ejecutoriados, ¿no? Así es sentenciado, etcétera. Eso está zanjado. Entonces plantea acogerse a la figura del indulto humanitario. Ahora, ¿cuál es la discrecionalidad del presidente para indultar? Jurídicamente se distingue entre una discrecionalidad absoluta, que es la de un monarca, y una discrecionalidad secas, que es la de un presidente. Pero el presidente ha adelantado algo. En sus comentarios, creo que en 2 o 3 orden hecho, que presenten la documentación. O sea, si fuera, digamos, monárquico, diría, bueno, preséntenlo y yo decido. Exacto. Presenten la documentación. La discrecionalidad de un presidente tiene límites definidos por la ley. Y en este caso son las causas que se resumen en una enfermedad muy grave, irreversible, o enfermedad terminal. Que no es el caso, porque lo que se está hablando es de un cáncer incipiente, no es terminal. Ya lo ha dicho la propia familia que no es terminal, por lo tanto, esa consideración que usted dice vale, ¿no? Por eso, esto creo que debiera solucionarse técnicamente. Una comisión de médicos con credibilidad que deciden si se adecua o no a la ley. Me parece complicado y en cierto sentido repulsivo este debate que se está haciendo en términos de si nos dan garantías de que no va a participar en la política, lo indultamos. Porque la ley no está hecha para sacar del camino a una persona políticamente hablando, sino está para impartir justicia. Y en justicia, y de acuerdo a la ley, si es que Alberto Fujimori tiene una enfermedad terminal irreversible, hay que indultarlo. Pero eso es un problema médico. Y creo que a eso debiera ceñirse el debate sobre indultar o no indultar. Sacarlo del ámbito político.
Cuando se dice, o cuando Keiko Fujimori plantea como una garantía en una entrevista reciente, mi papá no va a participar políticamente, es decir, bueno, esto, si están preocupados porque les va a hacer competencia política, nos comprometemos a que no lo va a hacer. No se trata de eso, ese no es el tema en debate. Definitivamente ese no es el tema, y además aquí habría que ver varias cosas juntas, ¿no? El caso de lesa humanidad, digamos, secuestro agravado, y el tema por humanitario, digamos, las cosas que se tienen que dar en el contexto para poder ver si se le da un indulto al preso Fujimori. El tema de, digamos, si está o no grave como para morirse, para darle el indulto humanitario, pasa también por una, digamos, junta de médicos que tendrían que evaluar a solicitud del presidente de la República. Partiendo de ahí, recién el presidente de la República considerará si le da el indulto o no. Como quiera que los familiares, los propios familiares directos del expresidente Fujimori saben que no tiene una enfermedad que no reúne los requisitos, ahora están diciendo que no tiene cáncer inclusive, y que bueno que la solicitud de indulto se trata porque, digamos, las condiciones carcelarias podrían agravar su enfermedad, que tampoco es el caso. Dos comentarios, ¿no? Primero, ¿por qué se tiene como secreto militar la prisión de Alberto Fujimori? Se trata de un establecimiento público y esto debería estar abierto a la prensa. Claro. Y esto puede agravar la enfermedad de Fujimori. Bueno, veamos cómo está, cuáles son las condiciones que tiene reclusión. También ayer comentaba, igual, ¿por qué no se abre la prisión de la base naval para saber en qué condiciones vive Montesino? Porque Montesino, cuando se presenta en los procesos, tiene saludables. El hombre como que si viene de pasear de Caribe, ¿no? Y se pone ahí, de repente va todos los días a la playa, qué sé yo, no sé, porque usted lo ha visto. Sí, es un hombre que no está sufriendo una prisión, se nota, el que sufre una prisión, oiga, le privan su libertad, hasta se nota en las ojeras. Bueno, si uno va a una prisión común también hay clases sociales, correcto, ¿no? Esto es, totalmente quiero decir, hay quienes deciden televisar plasma de 50. Es el signo de la victoria y todo, una demostración y un alarde de que está tranquilo en la base naval, ¿no? Lo que digo, que incluso en un penal común, con reos comunes, uno encuentra gente que tiene plasma de 50, narcotraficantes, y los llamados playeros, que se echan al cemento para tomar sol, ¿no? Sí, pues. Entonces, ahora vamos viendo los otros temas. Y de Fujimori creo que, de Montesinos creo que nadie puede discutir su capacidad adquisitiva en este momento. Me imagino. Ahora, los conflictos sociales que se han desatado en un gobierno que apenas tiene año y medio, no tiene mucho, con una predisposición que yo, siendo un periodista independiente, percibo que el presidente quiere resolver los problemas, pero obviamente se ve atado por los conflictos no resueltos. ¿Cómo, digamos, encontrarle una solución a esto? O sea, abrir la mesa de diálogos, ser mucho más dialogante, porque el presidente del Consejo de Ministros, cuando inauguró su gestión, ¿no es cierto?, Jiménez Mayor, dijo, este va a ser un gabinete de diálogo, ¿no es cierto? Entonces, uno se pregunta, ¿eso es lo que hay que hacer? Bueno, hay que comparar, ¿no? En un semestre el premier Valdés dejó 17 muertos y solo agravó la situación. Aunque sea difícil y complicada la situación del premier Jiménez, prefiero este estilo. En segundo lugar, hay ciertos problemas que son estructurales y que no tendrían solución en tanto no haya un cambio de modelo económico. Es decir, que los maestros peruanos están mal pagados, que estamos en una situación que nos coloca en los rankings PISA en los últimos lugares en términos de calidad de nuestra educación. Todo eso es verdad. Ahora, amigos, estamos dialogando con el doctor Nelson Manrique. En cualquier momento entramos en la señal de TV Perú. Quería justamente destacar que el que hace un seguimiento, como nosotros periodistas, ¿no?, de las declaraciones que periódicamente y que escribe además Nelson Manrique, uno dice que acertado su análisis, ¿no? O sea, ser analista no es fácil. O sea, es ver todos, con todas las miradas, ¿no es cierto?, y todos los objetivos al frente, sacar conclusiones que, por fortuna, Nelson Manrique da en el clavo, como decimos popularmente, da en el clavo. Entonces, para nosotros es muy grato compartir con ustedes, queridos amigos de Radio Nacional, y ahora en unos instantes más con TV Perú, este análisis que nos está haciendo. Ahora, nos decía, ya nos estamos preparando, ¿me dices? ¿Todavía? Sí, vamos.
que vamos a establecer justamente en el Perú un diálogo. Vamos rápidamente hasta la cabina de Radio Nacional gracias a la plataforma de noticias y está don Alberto Cuquín ya haciendo el desarrollo de las noticias. Don Alberto, lo escuchamos, muy buenos días. Muchísimas gracias, Jennifer. Amigos de TV Perú, efectivamente estamos aquí en nuestra cabina de transmisión con una grata visita. Conversábamos con él, Nelson Manrique. El doctor Nelson Manrique es un periodista, historiador, básicamente historiador, sociólogo, analista político, es decir, todos los títulos de un hombre célebre, no solo en el Perú, también en el exterior. Y justamente conversábamos sobre las situaciones que se plantean en nuestro país, en situaciones de coyuntura, conflictos sociales, situaciones de diálogo que a veces no se dan por resistencias, pero justamente compartimos rápidamente con usted, doctor, y con los televidentes, ¿qué hacer frente a estos conflictos? Usted nos decía acentuar el diálogo, ¿correcto? Creo que se debe mantener el diálogo, eso es fundamental. Por otra parte, creo que es necesario diferenciar. Es decir, nos movemos con un conjunto de estereotipos muy gruesos que son útiles en términos de delimitar campos gruesamente, pero no permiten jugar. Tomo un ejemplo de la categoría terrorista. Metemos en el mismo saco lo que está pasando en el Guayaga, lo que está pasando en el BRAE, lo que está pasando con Movadef y con ARE. Y no hay respuestas diferenciadas para fenómenos que tienen fundamentales diferencias, ¿no? Pero no es lo mismo, por ejemplo, cuando se dice que hay una asociación entre Movadef y algunos grupos alzados que están en actitud terrorista, en armas. Movadef es el brazo político del Sendero Luminoso que sigue a Abimael Guzmán, que no está en armas y que está pidiendo la amnistía. Por algo, Alberto Crespo ha manifestado su entusiasmo por la amnistía de Alberto Fujimori. No están en juego de armado. Estratégica, ¿no? Políticamente estratégica. O sea, para eso el gobierno tiene que tener una estrategia a largo plazo que supone trabajo de inteligencia, que supone estar informado y conocer claramente en qué se están moviendo, y hay un papel fundamental que no están jugando los partidos políticos. Que es vital, obviamente. Por supuesto, porque ¿cuál es la fuerza de Sendero? Crecer en sectores populares, y corre solo. Lamentablemente no tiene un contendor ahí, digamos. Eso no puede ser solucionado solo por el gobierno, no puede ser solo un problema encarado militar o policialmente. Políticamente, ¿qué van a hacer los partidos al respecto? ¿Usted diferencia entonces lo que es Movadef y lo que vendría a ser Quispe Palomino o los Quispe Palomino? Definitivamente, Quispe Palomino sigue en armas, ha roto con Guzmán, lo califica de genocida. Plantea que ha hecho un enorme daño, que es un traidor, y lo que ellos plantean es una acción armada, diferenciando, y eso hay que tener claro con relación a lo que ha sido el accionar de Sendero en los años 80, que no golpean a la población, al contrario, y que sí golpean al ejército y a la policía. Requiere una estrategia distinta a la que se ha seguido en los 80, y por eso esos estereotipos gruesos no permiten actuar políticamente eficientemente. Usted ha dicho una gran verdad. ¿Dónde están los partidos políticos? Porque Sendero está caminando solo en los colegios, en las universidades, y no se ve la presencia política, las agrupaciones justamente que están en nuestro medio. De ahí que el presidente de la República ha llamado a que el propio Congreso de la República también cierre filas y empiece a legislar para cerrarle las puertas a este Sendero Luminoso que se quiere lavar la cara y participar en las próximas elecciones regionales. ¿Cuál es la responsabilidad política que tienen en estos momentos los congresistas, señor Manrique? Bueno, pagamos un problema mucho más amplio que tiene que ver con la debilidad de las instituciones, especialmente del Parlamento. Cuando uno piensa que cuando el APRA fue legalizada el 56, llevó encabezando su lista Raúl Porras Barrenechea y José Gálvez, y ve la calidad del actual Parlamento, bueno, esto es lamentable, ¿no? Pero es un círculo vicioso, los partidos no funcionan y por tanto se elige a cualquiera. Se elige a cualquiera y los partidos no funcionan. Muy bien, vamos a continuar en la radio con Nelson Manrique. Gracias, amigos de TV Perú, por la señal de la plataforma de noticias. Muchas gracias, muy buenos días. Jennifer. Bien, vamos a continuar en la señal de radio. A veces la televisión nos pone un poco tenso. La imagen, efectivamente. Ahora bien, el presidente Ollanta Humala
acaba de señalar justo revisar las normas antiterroristas, usted lo ha leído seguramente. Eso es bastante, algunos dicen que es bastante polémico, ¿no? Porque revisar implica endurecer, dicen algunos. ¿Cómo la ve usted esta situación? O sea, ¿cree que se deben endurecer las normas antiterroristas? Depende de qué entendamos por endurecer, ¿no? Por ejemplo, mayor carcelería, aquel que hace, por ejemplo, el proyecto de ley del ¿cómo se llama? La apología del delito, el negacionismo. El negacionismo, por ejemplo, ¿no? Que para muchos, como los periodistas, a veces pensamos que el negacionismo es muy peligroso, muy contraproducente. Efectivamente. Es una opinión, no compromete, obviamente es mi opinión. Pero a veces esto puede pasar. La misma vicepresidenta de la República lo ha dicho, ¿no es cierto? Marisol Espinosa dijo, hay que discutirlo bien porque eso es muy peligroso, dijo. Hay que evaluar nuestra propia historia. Cuando se decide la intervención de las Fuerzas Armadas para encarar el desafío de Sendero en los años 80, en 2 años, entre el 83 y el 84, el ejército produce el 40% de las bajas de toda la guerra en Ayacucho. ¿Acabó con Sendero? No, al contrario, se expandió. Retiró sus cuadras hacia otras zonas, hizo implantación en otras partes y luego regresó a cosechar todo el resentimiento que se había creado en Ayacucho contra las Fuerzas Armadas. ¿Qué derrotó a Sendero? Un operativo en que no hubo un solo tiro disparado, un operativo completamente limpio, trabajo de inteligencia. Y la captura de Guzmán fue el golpe definitivo a Sendero Luminoso. Entonces no creo que el problema sea mayores o menores penas, sino una estrategia integral que trate el asunto y que privilegie la inteligencia y que privilegie la comprensión de con quién estamos combatiendo. Cuando hablamos de doctor Nelson Manrique de estrategia integral durante todo el tiempo que hemos, y yo además lo he escuchado usted sugiere, por ejemplo, una mejor articulación, no solo de los partidos, el Estado, la sociedad, en lugares como el Brain, una presencia real y efectiva del Estado, cosa que eso no está ocurriendo, digamos, por lo menos hasta ahora se está tratando de hacer inversiones, pero no tienen todavía resultados. Pero ese es el tema, y con eso se lograría neutralizar cualquier avance o expansión de los grupos radicales o extremistas. Hay 2 estrategias generales posibles. Una la siguió Fidel Castro para encarar las bandas armadas que se crearon anteriores a la invasión de Bahía de Cochinos, infiltrar gente y armar guerrillas, tratar de hacer guerra de guerrillas. Le metieron una ofensiva militar que era algo así como 600 soldados por cada guerrillero. Y limpiaron antes de que esto tomara cuerpo. Si eso no es posible a estas alturas, creo que hay ciertos problemas que no van a solucionarse a corto plazo. Colombia tiene guerrillas de más de 50 años. En tanto se encuentre una salida política, que es lo que está pasando periódicamente en Colombia, se trata de evitar que eso se expanda más allá. Claro. Ahora, problemas, encaramos en términos de solucionar los problemas del BRAE. El BRAE es parte del país. En tanto este modelo económico no permita que haya un cambio general, eso va a ser un problema endémico. ¿Usted cree que es un problema del plan económico, el programa económico? Yo creo que tiene una base en eso, definitivamente. O sea, ¿no hay una distribución equitativa de la riqueza? Bueno, ¿A eso se refiere usted? Este es uno de los países con peor distribución en el continente, con peor distribución de la riqueza en el mundo, que es América Latina. En este momento se están haciendo cambios y se está distribuyendo justamente ese vacío que había en el Brain, ¿no? El Estado está de alguna manera marcando presencia, ha destinado una cantidad de dinero también para este 1.800 millones. Sí, así es. Se está tratando de revertir de alguna manera. Eso es positivo. Sí, ahora, yendo un poquito más al tema de cómo combatimos al terrorismo, CONARE está vivo, CONARE está ahí, y sabemos que es Movadef. Y además la infiltración de CONARE es en un sector estratégico, educación, ¿no? Con los niños. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo combatimos a CONARE en este momento? No es algo que estemos hablando, digamos, de una teóricamente, ya está, es que ya está marcando presencia. Una pregunta, regiones, ¿no? ¿Los maestros que siguen a CONARE son terroristas? No lo son, obviamente. Lo que ¿Y pasa por qué es que CONARE tiene audiencia entre los maestros? Porque son reivindicaciones de carácter social. Porque son reivindicaciones justas. En la medida en que el Estado pueda encarar más radicales, digamos, ¿no? En la medida en que el Estado pueda encarar esas demandas, esas reivindicaciones justas, dejamos al pez en agua. Yo le he escuchado al presidente decir justamente lo que usted está analizando, ¿no? Yo le he escuchado personalmente decir
efectivamente hay insatisfacción en muchos sectores. Mucha insatisfacción. Sí. ¿Cómo lograr satisfacer a tantos millones de peruanos? Ese es el gran dilema, pues, porque si usted tiene a los ojos de los ciudadanos 60.000 millones en reservas internacionales y los menos protegidos dicen, si allá hay 60.000 millones, ¿por qué no me dan aunque sea un poquito? Eso es lo que la gente se pregunta, ¿no? El pobre, el desprotegido, el que vive, el campesino sin recursos para su cosecha, para sus sembríos, ¿no se preguntaría eso? En mi familia, mi madre y 3 de mis hermanos son maestros. Yeah. Y bueno, No conozco... están en CONARE. Definitivamente no. Ya están jubilados. Ya están jubilados. Ya, pero ganan su pensión muy pobre, muy poca. Una miseria. Sí, pues, Por 40 años de trabajo. Ese es el caldo de cultivo, pues, lamentablemente. Exactamente. Entonces, pensar que esto es solo policial, no. Que es necesario. Y yo sigo insistiendo, el trabajo de inteligencia es fundamental. Y estratégicamente, y es claro, la estrategia que plantea Sendero de Guzmán es a largo plazo. Bueno, doctor Manrique. Ahí tiene que apuntar el ejército, tiene que haber una política sostenida. Hay que diferenciar el Estado y el gobierno en esto, ¿no? Cambian los gobiernos, el Estado debiera tener una estrategia general. Detengámonos un ratito en el tema de los partidos políticos, que es muy importante. Yo sé que usted lo escuchan mucho los dirigentes políticos y lo leen bastante. Usted escribe en La República, ¿no? Así es. Entonces lo siguen muy de cerca. Ayer escuchaba a Mulder, escuchaba a algunos otros dirigentes políticos, un poco casi con una desazón, ¿no? Como que ya están vencidos, que no tienen un espíritu de sacar a sus partidos adelante, ¿no es cierto?, a reconstruirlos. Y eso ocurre en Perú Posible, en muchos de los partidos que están inscritos, como que hay un desaliento. La gente tampoco se identifica por los partidos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya son los partidos algo ya añejo, lejano, o todavía se puede reconstruir? Bueno, creo que hay un problema general, mundial, que tiene que ver con el fin de una etapa del capitalismo. Los partidos políticos aparecen junto con la sociedad industrial y su hijo predilecto, que es la sociedad de masas. Marx decía, son las masas las que hacen la historia. Habría que precisar que las masas creadas por la sociedad de masas, la sociedad industrial de masas. Y es con ellas que apareció la politología, el marxismo, las revoluciones, conciencia de clase, etcétera. La lucha de clases también. Lucha de clases. Pero en las últimas 3 décadas del siglo XX iniciamos esta transición a una nueva etapa dentro del capitalismo, lo que se viene llamando la sociedad de información, sociedad del conocimiento. Y las masas como fenómeno sociológico han entrado en crisis en el mundo. Si uno ve Francia... No es ajena a la primavera árabe, por ejemplo. Exacto. Si uno ve Francia, hasta los años 70, 80, la banlieue, los pueblos que rodean París, era el Partido Comunista, y el Partido Comunista tenía 25% de votación permanente. Ahora, ¿qué encuentra uno en esos barrios? Desempleados que se afilian al Frente Nacional de Le Pen, fascista. Claro, fascista, sí. Entonces, en el Perú, de alguna manera, perversamente, la crisis de los 80 hizo que se acelerara un conjunto de fenómenos que están presentes a nivel mundial, pero que en el Perú se convierten en virulentos. La crisis de los 80, pero además... Y aquí la crisis del partido... La forma exacerbada en que Fujimori laceró los partidos, ¿no? Claro, pero Fujimori pudo hacerlo porque ya los gérmenes... que él decía, ¿no? Claro, los gérmenes estaban ahí. La crisis de los partidos ya estaba y Fujimori la aceleró y la profundizó. Ahora, yo diría que esto no es una crisis política, sino una crisis de la política. La política, como se ha pensado como política de masas, no funciona. Hay que reinventar otras formas. Ajá. Y de eso se trata. En eso, ¿no? Hay que ver qué está pasando con las redes, hay que ver el fenómeno de los PP causas, hay que ver la manera como esta interacción que se hace entre el mundo real y el mundo virtual, todos estos elementos, la manera como es posible mover convocatorias ahora a nivel mundial para causas muy disímiles. No es posible que la figura de un CUI identifique a un político, por ejemplo, ¿no? Como a PPK. Campañas de marketing ¿No notables. Le preguntaron, ¿era una manera de cholearlo? Y dice, sí, efectivamente, y es cierto, ¿no? Aceptó ser choleado a través del CUI. A través del CUI. Por la campaña política. Exacto, es una campaña pero si vemos el muy hábil. Pero si vemos el mensaje o de lo que hay entre líneas también, eso de cholear, ¿no? Habría, si lo analizamos más profundamente,
Y si nos podemos sentir agredidos también nosotros, ¿no? O sea, tú te quieres igualar con nosotros o a cholarte como nosotros solamente por mi voto, ¿no? O sea, como cuando, a ver, el ministro de Economía de Fujimori se fue a dormir en plena campaña a un cerro. Boloña, ¿no? Ajá, o sea, sí. todo el mundo sabía que eso era solamente por parte de la campaña, ¿no? Pero no había nada sincero. Ahí me consta un detalle, yo no voy al nombre de un político, pero fue a visitar en una campaña electoral y yo estaba cubriendo como corresponsal extranjero, de prensa extranjera, y recuerdo que iba con su esposa y estaban en una campaña, esto hace varios años atrás. Entonces llegaron a un pueblo joven, en ese momento llamamos pueblo joven, ahora ya asentamiento humano. Entonces agarraron unos niñitos que salieron a saludarlo. Entonces, claro, qué bonito para la foto, todo el mundo para las fotos, ¿no? Qué bueno que el líder salude a los niñitos, los abraza. Una vez que terminó de abrazarlos y de darles la mano, la esposa que estaba al costado tenía un pomo así de alcohol. Ajá, para que se y yo me desinfecte. quedé perplejo cuando le vocé al líder el alcohol para que él se limpie las manos y la cara. Claro, nos damos un baño de masas y luego nos desinfectamos. Es absolutamente increíble. Así es. eso. Esa es la forma como Esta es la utilizan clase, al pueblo. esta es la clase política. pues. Es la forma como utilizan al pueblo. Increíble, ¿no? Yo me quedé, esa imagen nunca me va a olvidar. ¿Cómo era posible, no? Qué niño tan bonito y después Ahora, volteas y te lavas la mano con alcohol. Yo soy profesor universitario. Y por fortuna tengo cursos en estudios generales, chicos de 17 años. Es una antena maravillosa. Los cachimbos. Es una antena maravillosa para ver qué está pasando con la juventud. Sí, ¿no? Les decía a mis alumnos, me emocionó mucho, cada semestre hay una pequeña ceremonia que es la elección del delegado de aula. Me pasé 15 años arengándolos sobre cómo fracasa la democracia por la falta de compromiso de la gente para conseguir algún candidato. De repente, comenzando el semestre, convoco y digo que pueden proponer a terceros o proponerse a sí mismos. Y hay 6 chicos que se autoproponen. Es decir, siento que hay unas ganas de compromiso de la juventud, cierto. pero supone pues la emergencia de nuevos liderazgos. Sí. Yo formo parte de una generación que ya pasó los 60 años. Ya es hora de ceder la posta. Creo que hay que tener la generosidad de formar nuevos cuadros y ponerse al costado para que esto y se nosotros renueve. dedicarnos a un poco al análisis, ¿no es cierto? Yo digo, por ejemplo... Pienso que los antiguos políticos tienen mucho que aportar, Claro. pero aportar, no pretender seguir bajo los reflectores Con cuando la ya su hora experiencia que pasó. tiene, por ejemplo, mi amigo, el doctor Alan García, quien yo conozco hace muchos años. Por ejemplo, la vez pasada sugerí que él se dedicara ya no a la política activa, sino a la docencia política, ¿no? Ir a su cuartel de invierno, y ahí va a ser mucho más apreciado. Yo sigo esperando verlo en su bufete de abogado en San Juan del Lurigancho. Él prometió eso durante la campaña anterior. Pero nunca ejerció derecho. Claro, pero cuando se estaba para elegir alcalde, él primero hizo 2 movidas. Primero, puso como tema de campaña convertir en provincia a San Juan del Lurigancho. Sí, que fue, claro, tuvo su doble sentido. En segundo lugar, les planteó que él, cuando dejase de ser presidente, iba a abrir se iba a mudar a San Juan del Lurigancho e iba a abrir su bufete. Vamos a hacer el seguimiento. Ahí hay 1 millón de votos, ¿no? Ahí hay 1 millón de votos y sigo esperando que cumpla su promesa. Faltando un año para- Sigo esperando que cumpla Sí, su sí, promesa. Efectivamente. Bien, doctor Nelson Manrique, ha sido realmente un honor. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia en Radio Nacional. Esta es una radio plural, como usted se ha dado cuenta. Así es. Es una radio del Estado, es la radio del Estado. Sin embargo, mantenemos una línea plural. Esa es que la manera comparte. de fortalecer el Estado, precisamente, ¿no? Exactamente. Y así lo Diferenciar tengo gobierno entendido y que Estado, así eso lo es entiende el fundamental. presidente de la República y también el presidente del Consejo de Ministros. Ujú. Yo agradezco su presencia. Gracias a ustedes.